Hay un tipo de persona que todos hemos conocido, en la empresa, en la familia, en el vecindario. Una persona que, cuando está presente, las cosas simplemente funcionan. No levanta la voz, no da órdenes a cada momento, no necesita que todo pase por sus manos. Y sin embargo, cuando esa persona se va de vacaciones o deja de estar, algo cambia, algo falta. Y lo curioso es que muchas veces no sabes exactamente qué ha cambiado. Solo sientes que el aire es distinto. ¿Conoces a alguien así? ¿Has tenido alguna vez a alguien así cerca? Yo también lo he pensado. Y durante mucho tiempo no supe ponerle nombre a eso. No encajaba con lo que nos enseñaron que debía ser un líder. No se parecía a los libros de liderazgo que llevan décadas vendiéndose en los aeropuertos. No encajaba en las formaciones de management que te cuentan cómo hablar en público, cómo dar feedback, cómo construir tu marca personal. Y un día, leyendo a Lao Tse, lo encontré. Una frase que tiene 2500 años y que, en el momento en que la lees, parece escrita esta mañana. Una frase que explica exactamente a esa persona y que, si la dejas entrar de verdad, puede cambiar cómo te relacionas con todos los que dependen de ti. Suscríbete a este canal si conoces a alguien que con su sola presencia hace que todo funcione mejor y nunca has sabido ponerle nombre a eso. Hoy lo nombramos. Hoy en Mente Quieta, vamos a explorar el liderazgo desde el Tao Te Ching, el libro más traducido de la historia, después de la Biblia. Un texto que en su forma original tiene apenas 5000 caracteres chinos y que sin embargo contiene más sabiduría práctica sobre cómo vivir con otros que la mayoría de los manuales modernos. En episodios anteriores hemos hablado del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Hemos hablado de la filosofía del agua, que avanza cediendo. Y si llevas un tiempo con nosotros en este canal, habrás notado que hay un patrón que se repite en toda la filosofía taoísta. Las cosas más poderosas no actúan desde la fuerza, sino desde la presencia. Y hoy vamos a ver cómo eso se aplica al acto de liderar a otros. Porque si hay un concepto que el mundo occidental entiende completamente al revés, es el liderazgo. Y la consecuencia de ese malentendido es que hay millones de personas en el mundo, jefes, padres, parejas, líderes comunitarios que se agotan intentando hacer algo que si lo hicieran diferente, sería mucho más sencillo y mucho más eficaz. El capítulo 17 del Tao Te Ching dice algo que, la primera vez que lo lees, parece una paradoja sin sentido. Dice, el mejor líder es aquel del que el pueblo apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho, cuando su objetivo está cumplido, el pueblo dice, lo hicimos nosotros mismos. Quiero que te quedes con esa última frase. El pueblo dice, lo hicimos nosotros mismos. Eso es lo que busca el mejor líder según Lao Tse. No el reconocimiento, no la admiración, no que recuerden su nombre. Que el resultado sea tan bueno y tan natural que los demás sientan que fue obra propia. ¿Puedes imaginar a alguien en la cultura actual que aspire a eso? Para entender por qué esto suena tan extraño hoy, tenemos que mirar el agua en que nadamos. En las últimas décadas, el liderazgo visible se ha convertido en una industria. Hay coaches de liderazgo, libros de liderazgo, cursos online de liderazgo, perfiles de LinkedIn que construyen marca personal de líder, conferencias TEDx donde alguien cuenta su historia de transformación con música emocionante de fondo. El mensaje que se repite, de 1000 maneras distintas, es siempre el mismo. Hazte visible, construye tu autoridad, que te vean, que te escuchen, que te sigan. No digo que todo eso sea malo. Digo que es incompleto y que esconde una trampa muy concreta. Confunde el liderazgo con el deseo de ser líder. Y esas dos cosas no son lo mismo. De hecho, a veces son opuestas. El líder que necesita ser visto tiene un problema que ningún curso puede resolver. Su motivación más profunda no es el resultado del grupo, sino su propia imagen dentro del grupo. Y eso, tarde o temprano, genera fricción. Genera dependencia. Genera personas que esperan instrucciones en lugar de pensar por sí mismas. Genera organizaciones que colapsan cuando el líder se va. Lao Tse lo veía con claridad hace 25 siglos. Y lo que es fascinante es que la investigación moderna en psicología organizacional está llegando, por caminos completamente distintos,
a conclusiones muy similares. El Tao Te Ching describe 3 tipos de líderes. No los nombra con términos técnicos, los describe por el efecto que producen en quienes los rodean. El primero es el líder ante el que la gente siente amor y respeto. No lo teme, no lo desprecia, lo quiere. Y ese amor no viene de que sea simpático ni de que organice bien las cenas de empresa. Viene de que su manera de estar hace que los demás se sientan capaces, dignos, vistos en lo que son. El segundo es el líder ante el que la gente siente miedo. Hace las cosas porque tiene que hacerlas. Cumple porque las consecuencias de no cumplir son peores que el esfuerzo de cumplir. Es el líder que funciona a corto plazo, que genera resultados medibles, que puede incluso presumir de indicadores, pero que deja un rastro de personas agotadas, desconfiadas, esperando el momento en que puedan marcharse. El tercero es el líder ante el que la gente siente desprecio, el que promete y no cumple, el que habla mucho y hace poco, el que toma crédito por el trabajo ajeno, el que cambia de criterio según sopla el viento. Este tipo de liderazgo destruye los equipos desde dentro, lentamente, como la humedad destruye una pared. Y luego está el cuarto tipo, el que Lao Tse pone en primer lugar, el que apenas se nota, el líder invisible, ese del que el pueblo dice, lo hicimos nosotros mismos. ¿En cuál de estos 4 tipos reconoces a los líderes que has tenido cerca? ¿Y en cuál te reconoces tú cuando lideras algo, sea lo que sea? Quiero contarte la historia de un rey. No es una historia inventada, aunque viene de las tradiciones antiguas de China. Y como todas las buenas parábolas, no vale tanto por lo que pasó, sino por lo que revela. Había un reino que prosperaba. Los campos daban fruto, los mercados eran justos, los caminos estaban en orden, la gente se sentía segura. Los viajeros que llegaban de otros reinos decían que nunca habían visto un pueblo tan tranquilo, tan digno, tan capaz de resolver sus propios problemas. Un día, alguien de fuera preguntó quién era el rey de ese lugar. Los habitantes del reino se miraron entre sí con una expresión de ligera confusión. «Tenemos un rey», dijeron, «pero la verdad es que hace tiempo que no nos hemos acordado de él. Las cosas funcionan solas». El rey gobernaba desde una quietud deliberada. Había aprendido que cada vez que intervenía, si no era necesario, las cosas empeoraban ligeramente. No porque él fuera malo, sino porque su intervención creaba dependencia. Creaba la costumbre de esperar que viniera alguien a resolver lo que la gente ya sabía resolver, así que dejó de intervenir cuando no era necesario, y el reino floreció precisamente por su ausencia estratégica. Esto es lo que en el taoísmo se llama Wu Wei, aplicado al liderazgo. No pasividad, no indiferencia, sino la sabiduría de saber cuándo tu presencia suma y cuándo tu presencia resta. Llevemos esto a algo más concreto. A la oficina, al despacho, a la reunión de equipo del lunes por la mañana. ¿Conoces el perfil del jefe que microgestiona? Es el jefe que necesita saber dónde está cada cosa, quién está haciendo qué, por qué se tomó tal decisión sin consultarle, por qué el informe tiene ese formato y no el otro. Es el jefe que, cuando no está, nada avanza porque nadie sabe si tiene permiso para avanzar. Y cuando está, la gente ralentiza su trabajo porque el proceso de informar consume más energía que el trabajo mismo. Ese jefe, en la mayoría de los casos, no es mala persona. Suele ser una persona muy competente que en algún momento del pasado, cuando era el único que sabía hacer las cosas, desarrolló el hábito del control. Un hábito que funcionó bien cuando el equipo era pequeño y la tarea era sencilla, pero que con el tiempo se convirtió en un cuello de botella, en un tapón, en la causa principal del agotamiento propio y ajeno. El líder taoísta hace algo completamente diferente. Crea condiciones, establece el contexto, el propósito, los valores que guían las decisiones, y luego confía. No confía porque sea ingenuo, sino porque ha hecho bien el trabajo previo de construir un equipo que no necesita ser vigilado. La confianza no es el punto de partida, es el resultado de un trabajo invisible que se ha hecho antes. ¿Cuánta energía estás gastando en controlar lo que podrías estar soltando? Y aquí es donde la cosa se pone más personal, porque el liderazgo no ocurre solo en las empresas, ocurre en casa, en la pareja, en la forma en que educamos a nuestros hijos. Pensemos en la crianza.
Hay un estilo de parentalidad que parece en la superficie muy atento, muy presente, muy dedicado. El padre o la madre que planifica cada actividad, que supervisa cada tarea, que anticipa cada dificultad para que el hijo nunca tenga que enfrentarse a ella solo. Un padre que resuelve los conflictos del hijo antes de que el hijo tenga la oportunidad de resolverlos. Esa manera de querer, que nace de un amor genuino, tiene un efecto paradójico. Construye hijos que no saben estar solos con sus propios problemas, que cuando llegan a los 20 años y se enfrentan a la primera dificultad real, no tienen herramientas internas porque las herramientas siempre las trajo alguien desde fuera. Los mejores padres, decía alguien que leí hace tiempo, son los que hacen que sus hijos no los necesiten. No porque los abandonen, sino porque han tenido la paciencia y la confianza de dejar que el hijo desarrolle su propia capacidad, que cometa errores a tiempo, que aprenda a levantarse antes de que el golpe sea demasiado grande. Eso es exactamente lo que Lao Tse describe. El líder que más da es el que crea condiciones para que el otro crezca, y luego se aparta lo suficiente para que ese crecimiento ocurra. Existe una frase de Lao Tse que me parece especialmente reveladora para los tiempos en que vivimos. Dice, gobernar un gran reino es como freír un pez pequeño. A primera vista parece absurda. ¿Qué tiene que ver gobernar con freír pescado? Pero si alguna vez has frito un pescado pequeño y delicado, sabes exactamente lo que significa. No lo puedes manejar demasiado. Si lo tocas constantemente, se rompe. Lo tienes que poner en la sartén y dejarlo. Mantener la temperatura correcta y resistir el impulso de intervenir. Y cuando está listo, no antes ni después. Esa imagen me parece de una precisión extraordinaria para describir lo que hace un buen líder. Mantiene las condiciones correctas, sostiene el entorno y resiste el impulso que suele ser ego disfrazado de responsabilidad de intervenir cuando las cosas ya van bien. ¿Cuántas veces has intervenido en algo que estaba funcionando simplemente porque no podías quedarte quieto viendo cómo otro lo hacía de manera diferente a como tú lo harías? Hay un concepto en la psicología moderna que resuena con todo esto de una manera sorprendente. Se llama liderazgo servidor. Y aunque tiene nombre anglosajón y nació en los años 70 con un ensayo de Robert Greenleaf, la idea que articula es exactamente taoísta. Greenleaf decía que el líder servidor se pregunta primero, ¿cómo puedo servir a los que dependen de mí? ¿Cómo puedo crear las condiciones para que puedan hacer su mejor trabajo? No. ¿Cómo consigo que hagan lo que yo quiero que hagan? La diferencia parece sutil. No lo es. Una pregunta pone al líder en el centro, la otra pone el resultado y las personas en el centro. Y desde esa diferencia se toman decisiones completamente distintas cada día. Lo que me fascina es que Greenleaf llegó a esa conclusión leyendo a Hermann Hesse. En concreto, leyendo una novela en la que aparece un personaje que parece un sirviente del grupo, alguien que viaja con ellos haciendo pequeñas tareas y que resulta ser el verdadero motor de la expedición. Cuando ese personaje desaparece, el grupo se desintegra. De Hermann Hesse a Greenleaf, de Greenleaf a las mejores empresas del mundo, y todo eso ya estaba 2500 años antes en las 5000 palabras del Tao Te Ching. Quiero volver a los 3 tipos de liderazgo un momento, porque hay algo que no he dicho y que me parece importante. Ninguna persona es un solo tipo de líder siempre. Nos movemos entre los tipos según nuestra situación, nuestro nivel de estrés, la etapa de vida en que estamos. El mismo jefe que con su equipo es exigente pero justo puede llegar a casa y microgestionar a sus hijos sin darse cuenta. La misma persona que en su comunidad lidera desde la generosidad puede en su pareja caer en el control por miedo a perder. Esto no es hipocresía, es humanidad. Pero reconocerlo es el primer paso para elegir mejor. La práctica taoísta del liderazgo no es un estado que alcanzas una vez y mantienes para siempre. Es una pregunta que te haces cada vez que estás en posición de influir en otros. ¿Estoy haciendo esto para que el resultado sea bueno o para que todos vean que fui yo quien lo hizo bueno? ¿Estoy confiando o estoy controlando? ¿Estoy creando capacidad en el otro o estoy creando dependencia? Son preguntas incómodas, pero son preguntas honestas. Y en ese espacio de honestidad con uno mismo,
Es donde empieza el liderazgo que Lao Tse admiraba. Si estas preguntas sobre liderar y controlarte están hablando de algo que reconoces en ti, suscríbete. Cada semana aquí, una perspectiva que no encontrarás en los libros de management. Déjame contarte algo sobre la naturaleza del bambú, porque es una imagen que aparece en la tradición taoísta y que ilustra esto perfectamente. El bambú es la planta de crecimiento más rápido del mundo. Puede crecer casi 1 metro al día en su fase de crecimiento activo. Y lo hace de una manera particular. Durante los primeros años de vida prácticamente no crece en la parte visible. Toda su energía va hacia abajo, hacia las raíces, hacia construir un sistema subterráneo que puede extenderse kilómetros. El agricultor que planta bambú tiene que regar y cuidar una planta que no parece crecer, que durante años no da ningún fruto visible, que podría parecer, a ojos impacientes, un fracaso. Y luego, cuando las raíces están listas, el bambú crece de manera que parece imposible. En semanas, donde no había nada, hay una arboleda. El trabajo invisible del buen líder es así. Están construyendo raíces durante años, creando confianza, estableciendo cultura, desarrollando personas. Trabajo que no se ve en el organigrama ni en los resultados trimestrales. Y cuando ese trabajo está hecho, el crecimiento llega solo, con una velocidad y una solidez que sorprende a todos los que no vieron lo que se hizo debajo. Ahora quiero pedirte que pienses en alguien que en algún momento de tu vida te lideró bien. No necesariamente un jefe, puede ser un profesor, un entrenador, un familiar mayor. Alguien que, cuando piensas en esa época de tu vida, notas que saliste mejor de cómo entraste. ¿Qué hacía esa persona exactamente? Intenta recordarlo con detalle. ¿Te exigía? Probablemente sí, pero de una manera que te hacía sentir capaz, no inadecuado. ¿Te corregía? Quizás, pero dejándote la dignidad intacta. ¿Hablaba mucho? Quizás no. Quizás era de esas personas que cuando hablaban, uno escuchaba, precisamente porque no hablaban todo el tiempo. Lo que recuerdas de esa persona no suele ser lo que dijeron. Es como te sentiste cuando estabas cerca de ellos. ¿Qué creían que eras capaz de hacer? ¿Cuánto espacio te daban para ser tú mismo? Eso es lo que produce el liderazgo taoísta. No seguidores, personas más libres. Y aquí llega lo que para mí es la idea más poderosa de todo este episodio. Lao Tse no estaba escribiendo solo sobre reyes y emperadores. Estaba describiendo una forma de relacionarse con el mundo, una manera de existir entre otros seres humanos que aplica en todos los niveles de la vida. Porque todos en alguna medida lideramos algo. Si eres padre o madre, lideras. Si eres el mayor de los hermanos, lideras. Si llevas años en un lugar de trabajo y eres la referencia para los más nuevos, lideras. Si en tu círculo de amigos eres la persona a quien los demás llaman cuando necesitan un consejo, lideras. El liderazgo no es un cargo, es una posición relacional. Y ocurre constantemente, aunque nadie te haya dado ese título. La pregunta que plantea el capítulo 17 del Tao Te Ching es, en el fondo, muy sencilla. ¿Para qué usas esa posición? ¿Para construirte a ti mismo ante los ojos de los demás? ¿O para construir a los demás desde una posición que, cuando ya no la necesiten, podrás soltar sin tristeza? Porque ese es el signo definitivo del líder taoísta, que puede soltar, que cuando lo que construyó ya camina solo, no necesita aferrarse. Que el fruto de su trabajo no es la dependencia de los otros, sino su libertad. El capítulo 17 termina con esa frase que ya os mencioné. El pueblo dice, lo hicimos nosotros mismos. Y lo dice con orgullo, con la confianza de quien ha desarrollado algo propio. El líder que escucha eso puede sentir dos cosas. Puede sentir que le han robado el mérito, o puede sentir que ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Esas dos reacciones revelan dos tipos de liderazgo completamente distintos, dos relaciones completamente distintas con el propio ego. Y en el fondo, dos maneras completamente distintas de entender para qué sirve el poder que tienes sobre otros. Lao Tse eligió el segundo camino y lo describió en 5.000 caracteres que llevan 2.500 años esperando a que los liderazgos del mundo estén listos para escucharlos. Antes de terminar, quiero dejarte con algo que puedas hacer esta semana. No un gran cambio, una sola cosa.
Piensa en alguien que en este momento depende de ti, en cualquier sentido. Un hijo, un compañero de trabajo, un familiar, alguien a quien estás acompañando en algo. Y esta semana, una sola vez, en un momento en que tu instinto sería intervenir o dar una solución, párate, espera. Deja que esa persona encuentre su propio camino, aunque no sea el camino que tú elegirías. No digas nada. Solo observa con confianza, no con ansiedad, y nota qué ocurre, tanto en la otra persona como en ti. Esa pequeña renuncia al control es el primer paso del liderazgo taoísta, y a veces, ese primer paso cambia dinámicas que llevan años enquistadas. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna vez en tu vida un líder así? ¿Alguien que te dio espacio para crecer sin necesitar el protagonismo? ¿Cómo era? ¿Qué hacía diferente? Me encanta leer esas historias porque siempre enseñan más que los libros. Y si este episodio te ha hecho pensar, el siguiente lo va a hacer todavía más, porque vamos a hablar de la paradoja de la fuerza. ¿Por qué lo más blando del mundo vence a lo más duro? ¿Por qué las personas que menos fuerzan suelen conseguir más? ¿Y cómo reconocer en tu propia vida si estás fluyendo o si estás forzando? Lo que Lao Tse entendió sobre el agua sigue siendo, después de 25 siglos, una de las cosas más difíciles de aprender y más liberadoras cuando por fin la comprendes. No te lo pierdas.